Señora Presidenta del Consorcio de la Zona Extraccionaria, señoras y señores, queridos socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este primer acto del curso de actividades de la Real Sociedad Económica después de la pausa del verano. Muchas gracias, señora Presidenta del Consorcio de la SEC, por aceptar nuestra invitación a venir a disertar en esta institución y además, como digo, abrir de nuevo nuestra actividad que, como todos ustedes saben, está dirigida a la reflexión y propuesta de soluciones para las cuestiones de importancia que se le plantean a la sociedad canaria. Que nuestro ámbito de interés más inmediato sea la comunidad insular de Gran Canaria no nos convierte en provincianos y localistas con el horizonte limitado por la convivencia local. Nos interesan tanto o más las cuestiones de interés regional, como la que se va a tratar esta tarde, así como los problemas de la nación española, y más en la presente coyuntura histórica tan compleja y difícil que está requiriendo el ejercicio de cualidades en político y ciudadano que no son precisamente las propias de la vida cotidiana, sino que tienen que estar inspiradas por la lucidez, la inteligencia de la realidad y el pragmatismo. Uno de los problemas más serios que encara la sociedad española es la crisis económica. Hoy vamos a conocer los criterios de una persona de alta responsabilidad en la política económica de Canarias para aportar soluciones que mejoren la profunda depresión económica en que nos encontramos. Doña Beatriz Barrera nace en Santa Cruz de Tenerife y es licenciada en Derecho por la Universidad de Laguna y diplomada en Derecho Comunitario por el Colegio de Europa en Brujas. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de las Generales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Antes de ser nombrada presidenta del consorcio por el Consejo de Ministros, ocupaba el cargo de jefe de Servicio de Asuntos Europeos y auditora interna del organismo pagador de las ayudas europeas, abonadas con los fondos europeos, además de ser responsable del Centro de Información de la Comunidad Europea, Europe Direct, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Desde el año 2011, doña Beatriz Barrera ha sido consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Popular, donde ejercía como miembro de la Comisión Plenaria de Economía, Competitividad y Turismo. También ha sido directora general en la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y miembro del Consejo de Administración del Instituto Canario de Administración y Empleo. Entre 1989 y 1992, doña Beatriz Barrera asumió la jefatura de servicio de la Dirección General de Empleo del Gobierno de Canarias, pasando a gestionar el Fondo Social Europeo. Durante su etapa de formación académica, entre 1988 y 1989, realizó un stage en Bruselas en la Dirección General 15, División Bancaria de la Comisión de la Unión Europea, participando en el proceso de elaboración de las directivas relacionadas con la integración bancaria y la libre circulación de capital. Es decir, estamos ante una persona con un currículum importantísimo en lo que es la administración comunitaria y la administración regional, además de tener un contacto también con la administración insular, con lo cual yo creo que las condiciones en que se ha ido formando la presidenta le permiten tener ideas bastante oportunas e interesantes sobre la política económica actual, y para lo cual yo le doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor director, por esta presentación, por sus amables palabras. Por supuesto, agradecer a la institución que me ha invitado a inaugurar este ciclo de conferencias de otoño-invierno. Yo lo que pretendo es dar realizar una exposición breve, práctica, sobre en qué consiste el instrumento fiscal, que para muchos es desconocido y para otros no, porque además reconozco aquí a empresarios y a fiscalistas que trabajan con él habitualmente, pero mi intención también es dar una perspectiva de futuro y sobre todo aportar datos económicos
en relación a qué significa la SEC, porque yo creo que la SEC ha sido injustamente valorada en cuanto a su eficacia y su eficiencia, y me gustaría también decir cuáles son las debilidades para que este instrumento pueda mejorar. Yo quiero además dar la bienvenida a las autoridades aquí presentes, la consejera del Cabildo de Gran Canaria. Quiero dar la bienvenida también a numerosos empresarios que aquí nos acompañan, a representantes profesionales de despachos de abogados y fiscalistas, y a todos los presentes muy buenas tardes. Y si les parece, yo paso a la atriz para explicar con un PowerPoint, que es mucho más fácil, mi exposición. Gracias. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Bien. En primer lugar, la Zona Especial Canaria es un incentivo fiscal que se enmarca dentro del régimen económico y fiscal y que comparte sitio dentro del REF con otras figuras impositivas con las que además es compatible. Estoy hablando de la RIC, de la bonificación a la producción de bienes corporales, de la deducción por inversiones en Canarias, de otras exenciones a la imposición indirecta, de la zona franca, con la que es perfectamente compatible, y del registro oficial de buques y empresas con la que no es compatible. Con este registro la SEC no es compatible. La SEC es una ayuda de Estado, en definitiva, autorizada por la Unión Europea, como todo el REF. Se autorizó por primera vez en el año 2000 y depende del Ministerio de Hacienda, es decir, quien gestiona este impuesto, quien lo controla, es el Ministerio de Hacienda. Lo único que ocurre es que la forma de gestionarlo es un consorcio, y como administración consorciada tenemos dos administraciones que participan en ese consorcio: la Administración del Estado, es decir, el Ministerio de Hacienda, y el Gobierno de Canarias. El Ministerio de Hacienda tiene una participación mayoritaria y es quien controla el instrumento fiscal. La SEC está autorizada hasta el año 2019. Por el momento, el Parlamento de Canarias, por unanimidad, y aquí reconozco la presencia de un diputado regional que además colaboró muy intensamente en la modificación de este instrumento fiscal, don Jorge Rodríguez. Yo quiero decir que este instrumento fiscal va a ser prolongado, si la Comunidad Europea lo autoriza, hasta el año 2026. Aprovecho este momento que estoy aquí para aclarar una cuestión. Me han preguntado en público, en algunas entrevistas y también en privado, si el instrumento fiscal de la Zona Especial Canaria se va a ver alterado en el caso de que España eventualmente solicitara un rescate. ¿Por qué me hacen esta pregunta? Porque el régimen fiscal de Madeira está en cierta medida cuestionado, y la justificación es que Portugal es un país que está intervenido y por lo tanto está controlado fiscalmente. La respuesta que tengo que dar hoy aquí, para dejarlo meridianamente claro, es que no es así. Es decir, el régimen fiscal de Madeira está cuestionado antes de la intervención de Portugal porque están permitidos los servicios financieros, y los servicios financieros como tal son susceptibles de desaparecer en incentivos fiscales de este tipo. Aclarada esta cuestión, permítanme que les diga también que Irlanda, que es un país intervenido por la Unión Europea, de los primeros, tiene un régimen fiscal preferencial. Todo el Estado se tributa al 12,5% y el régimen fiscal de Irlanda no se ha visto ni se va a ver cuestionado. Por lo tanto, la Zona Especial Canaria y todo el REF va a seguir estando como está reconocido en nuestra legislación nacional, y seguirá siendo una ayuda de Estado en el futuro, susceptible de ser mejorada. Aclarado este punto, vamos a analizar cuáles son las ventajas fiscales de la Zona Especial Canaria. La principal y la fundamental es que en el impuesto de sociedades las empresas establecidas en la SEC tributan al 4%. O sea, en lugar de tributar al tipo general, que es el 30%, tributan al 4%.
Veamos estas figuras impositivas en toda Europa y en países terceros para que veamos el régimen en sí mismo, lo preferencial y lo importante que es. El tipo medio en Europa es del 23%, el máximo es en Francia 36%, el mínimo es de Irlanda 12,5% y luego está Canarias. Canarias es una región, no es un estado, pero tiene un régimen muy beneficioso. Terceros países que tienen tipos impositivos muy altos y que son susceptibles de ser captados como clientes futuros de la SEC, algunos ya están establecidos, son Japón, Estados Unidos, India, Canadá y China. ¿Por qué lo digo? Porque el régimen fiscal de la zona especial canaria para el reparto de dividendos en el caso de empresas extranjeras es muy beneficioso y eso lo voy a explicar después. Este 4% actualmente, como está regulado el instrumento fiscal, se tributa sobre estas bases imponibles. Este es uno de los problemas que puede tener la zona especial canaria de cara a la atracción de capital extranjero. Es decir, para empresas de tipo medio, nacionales, locales, incluso mixtas, de capital extranjero y local, estas bases imponibles son elevadas. Pero si lo que queremos es atraer grandes capitales extranjeros, estas bases imponibles se quedan cortas. Y además, esta estratificación tan detallada se ha quedado un poco en desuso. ¿Por qué ocurre esto? Porque la última modificación que tuvo el instrumento fiscal fue en el año 2006 y las directrices comunitarias nuevas se aprobaron en el año 2007. Esas directrices comunitarias ya permitían deducir un porcentaje del volumen de negocio. Lo que ocurre es que modificar un instrumento fiscal de esta índole no es tan fácil hacerlo de un año para otro. Dense cuenta ustedes que esto está enmarcado en un régimen económico fiscal, es una legislación estatal, hay que pasar por el Congreso, hay que tramitarlo como una ayuda de Estado a la Unión Europea y no es sencillo. Por eso se han ido realizando mejoras en el instrumento fiscal, añadiendo actividades, eliminando requisitos, pero lo que son las bases imponibles requiere de una modificación de todo el REF y por eso estamos en el momento adecuado para abordar esa reforma en el marco de todo el régimen económico y fiscal. Aparte de esta exención fundamental del 4%, existen otras figuras impositivas que se pueden combinar, es decir, tampoco se tributa por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, no se tributa por el IJIC en la importación de mercancías y en las operaciones realizadas entre empresas SEC, no se tributa por el impuesto de la renta cuando se reparten los dividendos de las empresas extranjeras, esto lo explicaré a continuación con más detalle, y es compatible la RIC con la SEC y es una fórmula muy interesante, sobre todo para determinados tipos de dotaciones de RIC que si no se llega a materializar la dotación puede correr el riesgo el inversor o quien dota RIC de que al final esa dotación de RIC no sea digamos, admitida por la agencia tributaria. La zona SEC es compatible también con la zona franca. Otra cuestión es si esta combinación se ha optimizado, digamos así. Vamos a explicar por qué en el esquema de reparto de dividendos para las empresas extranjeras el esquema SEC es muy beneficioso. Es decir, está aquí explicado con un gráfico, pero para que nos entendamos, una empresa extranjera que se constituye en la SEC o que es socio de una empresa SEC tributa al 4%, como tiene que ser, y cuando reparte dividendos, el dividendo sale de España al tipo 0, el tipo general el 21%, si es una empresa de tercer país, sale de España al tipo 0 y cuando llega a su país de origen tributa según la legislación que tenga contemplado. Por ejemplo, en el caso de Italia, una empresa italiana que está en la SEC, al repartir dividendos, tributa en su país de origen solamente sobre la base del 5%. Esto para determinados países que están teniendo una tributación excesiva, se está convirtiendo en un atractivo muy interesante. Por ejemplo, Italia es un país que de ocupar el 6º lugar de la inversión extranjera, paulatinamente ha ido subiendo y se está colocando ya en el 2º país inversor. Si hablamos de terceros países, Estados Unidos, Japón, China,
pues todavía es muchísimo más interesante, porque al margen de lo que esté establecido en un tratado de doble imposición, el dividendo sale de España al tipo 0. El esquema RIC-SEC, tal y como está establecido, tiene unos límites, es decir, no se puede dotar toda la RIC a la SEC, hay unos límites actualmente de 750.000 euros, pero por ejemplo es interesante para empresas, pongo un ejemplo porque es el más reciente que tenemos, empresas que quieren dotar RIC para investigación y desarrollo en biotecnología o cualquier otro tipo de investigación. Es decir, si se dota RIC a la investigación y la investigación no se lleva a término, pues es difícil que esos fondos que se dotan a la RIC puedan ser considerados como tales. En tanto en cuanto, si se constituye una entidad SEC para la investigación y desarrollo o registro de patentes, pues sabemos que esa investigación puede desarrollarse o no. Si se desarrolla la RIC ya se ha dotado convenientemente. También es compatible la SEC con la zona franca. Pero es verdad, por ejemplo, la zona franca de Gran Canaria, que está acotada a determinada zona, hay 2 empresas registradas, ha funcionado relativamente bien, es mejorable, pero este modelo de combinación, que es interesante, como después veremos en determinados modelos de negocio, no se ha utilizado. De hecho, nada más que 2 empresas SEC comparten los beneficios fiscales de la zona franca. El delegado especial de la zona franca de Gran Canaria y la SEC estamos colaborando muy intensamente para que en el futuro, si Canarias se consolida como plataforma logística, esta combinación RIC-SEC es muy interesante para las empresas, y yo creo que es una oportunidad de negocio, bueno, muy factible. Yo además, el delegado especial de la zona franca, que quería estar hoy aquí por si se suscitaba alguna pregunta, no ha podido estar, pero bueno, yo les animo a que, si tienen algún modelo de negocio compatible con la SEC, nos pregunten las dudas que necesiten en cualquier momento, hoy o con posterioridad, en la zona franca o con los técnicos de la SEC. ¿Qué requisitos se necesita para ser SEC? Hay una distinción, bueno, en la columna de la izquierda ven los beneficios fiscales, en la derecha están los requisitos. Hay que distinguir entre las islas capitalinas y las no capitalinas. En las islas capitalinas el requisito mínimo de inversión son 100.000 euros y hay que crear 5 empleos. En las islas no capitalinas son 50.000 euros y es necesario crear 3 empleos. Es una entidad de nueva creación, es decir, las empresas extranjeras tienen que tener una filial, crear una filial en la zona especial canaria actualmente. Y uno de los administradores tiene que ser residente canario, es decir, residente empadronado, pero residencia efectiva. Lo aclaro porque es un aspecto que la agencia tributaria está controlando mucho, es decir, no vale que esté empadronado, sino que tenga una residencia efectiva en Canarias. Es necesario presentar una memoria de viabilidad económica, y todos estos requisitos son analizados de una manera profunda por una comisión técnica que está compuesta por 3 inspectores, uno de Hacienda del Estado, otro de Hacienda de la Comunidad Autónoma y un inspector del SOIBRE. ¿Qué actividades se pueden realizar en la SEC? En primer lugar, tenemos que tener claro qué actividades no están autorizadas ni se van a autorizar. Es decir, la SEC está creada para obtener diversificación económica, por lo tanto, actividades que ya están establecidas en el modelo económico de Canarias, o son su fuente de riqueza, pues no se permiten en la SEC. Aparte, los servicios financieros están excluidos, siempre los excluyó la Comunidad Europea. La hostelería está excluida, la construcción, el comercio minorista, las actividades sanitarias, la agricultura y el alquiler. Con respecto a la agricultura, ¿por qué está excluida la agricultura? Entre otras cosas, porque la agricultura ya tiene muchos fondos comunitarios y la Comunidad Europea se negó a que la agricultura estuviese además dentro del modelo SEC. Digo la agricultura en el modelo de producción. Otra cosa es la comercialización, es decir, yo lamento porque el sector agrario, que yo lo conozco bien, tiene muchos problemas de distribución y de comercialización. Y todavía hay muy pocas empresas que conocen este instrumento y que lo han utilizado.
se pueden crear centrales de compra y se puede acoger al modelo SEC una empresa agrícola que comercialice productos agrarios. ¿Qué actividades están autorizadas? Las actividades autorizadas, nosotros hemos tratado de hacer un resumen más o menos claro, porque las actividades están clasificadas en una nomenclatura estadística de actividades comerciales comunitarias que es tremenda, es decir, es muy complicada. Además, esa es una de las cuestiones que nosotros queremos reformar, o sea, tocar en la reforma, clarificar esa lista, porque dentro de una actividad en su conjunto, parte está incluida y parte está excluida. Y la verdad, yo creo que la actividad comercial va evolucionando mucho más rápido que las normas jurídicas, y lo que pretendemos con la reforma es clarificar esa lista de actividades tan extensa y reducir lo que son los epígrafos. Pero para no complicar mucho la situación, lo que quiero que tengan claro es que del sector primario solamente está incluida la pesca y la acuicultura, del sector industrial y de comercio están incluidas todas estas listas de actividades que son bastante, es decir, es bastante extensa, y en servicio está incluido los transportes, las actividades anexas al turismo, me estoy refiriendo a agencias de viaje, a turoperadores, están incluidas las telecomunicaciones, la investigación y desarrollo, el sector audiovisual, es decir, la SEC en sí misma como actividades permitidas es bastante competitiva. Otra cosa es que, como ya dije, la base imponible se haya convertido con el paso del tiempo en una base imponible escasa. Las actividades industriales, hasta por el momento, o sea, todo lo que significa transformación, manipulación y comercialización de mercancías, están acotadas a unas zonas determinadas. En la isla de Gran Canaria, que es lo que nos interesa hoy aquí, están acotadas en estas zonas industriales. Bien, yo creo que esto desincentiva actualmente la inversión, es decir, yo creo que, bueno, y además se aprobó así en la resolución del Parlamento, es decir, los límites geográficos para las zonas industriales tienen que liberalizarse. Los servicios están liberalizados, pero todas las actividades, incluso comerciales, que requieran una manipulación, tienen que realizarse en suelo industrial permitido, acotado. Entonces, esto hay que modificarlo, es necesario liberalizar el espacio, así lo ha pedido el Parlamento de Canarias. Y bueno, vamos a empezar con la tramitación en el Estado, en el Congreso de Diputados y en la Unión Europea, pero mi opinión es que para la Unión Europea no importa tanto que el espacio se liberalice como que el instrumento fiscal sea un instrumento controlado, es decir, no se puede crear un instrumento fiscal tan beneficioso como la zona especial canaria, donde se tributa al 4% para crear sociedades pantalla. Es decir, lo que más importa a la Unión Europea y por supuesto a la Administración del Estado es que no se creen sociedades que con la apariencia de crear una actividad económica tributan al 4%, pero la actividad económica está en Almería, está en la península, está en Barcelona o está simplemente fuera de Canarias. Es decir, no es necesario que la actividad comercial se realice en Canarias, se puede trabajar desde Canarias para el resto del mundo. El principio de estanqueidad no significa que la actividad comercial se desarrolle aquí, se puede desarrollar en África, pero es importante que los medios personales, humanos, es decir, los trabajadores fundamentalmente, y los medios materiales estén en Canarias, que es donde se va a crear la actividad económica. Vamos a hablar de algunos modelos de negocio que se pueden establecer en la SEC. Ejemplos generales. En primer lugar, el trading, las operaciones comerciales cuando la mercancía no pasa por Canarias. Este modelo comercial se ha ido implantando en la SEC poco a poco. Al principio, en el año 2000, bueno, pues la tecnología ha avanzado muchísimo y, bueno, a lo mejor antes se realizaban operaciones comerciales sin que entrando la mercancía en Canarias, pero es que ahora el trading, sin que la mercancía ni siquiera roza Canarias, sino se compra en un sitio y se vende en otro, es una actividad que está empezando a crecer. Es posible que tengamos que clarificar algunas cuestiones en la legislación del REF para que no haya ninguna duda a este respecto, pero que este es un modelo de negocio factible y que puede crear negocio, lo es.
también es un modelo de negocio que si no existiera en Canarias, existiría en otro sitio. Por lo tanto, aún tributando al 4%, en cualquier caso lo que tenemos que controlar es que si la mercancía se contrata desde Canarias y el destinatario final no es Canarias, sino por ejemplo es la península, quizás lo único que tendríamos que controlar es que el impuesto indirecto que corresponda se abone. Pero por lo demás, yo no creo que sea un modelo de negocio que estemos dispuestos a dejar escapar. Después hay otros modelos de negocio que también son factibles y además si Canarias se convierte como está convirtiéndose en una plataforma logística tricontinental, es un modelo de negocio en el que la zona franca y la zona SEC se pueden compaginar, es decir, la mercancía entra en Canarias, está un tiempo depositada y cuando encuentra un cliente se vuelve a expedir. Es decir, aquí es perfectamente compatible los beneficios de la zona franca con la zona especial canaria. Y eso está previsto en la ley. Hay otro en el modelo en el que la mercancía se importa, el input se importa, se realiza una pequeña transformación en Canarias y se vuelve a expedir, llega a la comunidad europea o al mercado mundial. Ese es otro modelo de negocio que tenemos algunos ejemplos, algunas empresas, y que está funcionando relativamente bien, es decir, y que yo creo que es susceptible de potenciarse. Después, modelos de negocio de servicio, las telecomunicaciones. Es otra actividad que está creciendo muchísimo en Canarias, sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife, es decir, las TICs. ¿Por qué? El otro día, en un desayuno en Canarias 7, el secretario de Estado de Telecomunicaciones dijo claramente que las telecomunicaciones son actividades perfectamente deslocalizables, es decir, se pueden realizar en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, Canarias es una opción para realizar este tipo de actividades y además se tributa al 4%. Pero, repito, es necesario crear una actividad económica real. No es que se establezca aquí el anclaje, digamos, para poder tributar al 4% y el resto de la actividad se lleva a cabo fuera. Luego están los servicios de consultoría, es decir, lo que se llama outsourcing. Y eso es un modelo de negocio también que está creciendo mucho en Canarias, es decir, empresas que tienen su back office, sus ingenieros, sus consultores, sus técnicos de comunicación en Canarias y trabajan para otros países terceros o comunitarios, pero con personal que está en Canarias y que además crea negocios paralelos de restauración, de comercio, de consumo, etc. Actividades anexas al turismo y al sector audiovisual, compañías aéreas, hay compañías aéreas establecidas en la SEC que además tienen sus centros de mantenimiento, crean mucho personal, tienen mucho personal contratado y crean muchos puestos de trabajo, y el sector audiovisual. Bueno, saben perfectamente que Canarias es un plató natural y que cada vez es más, se están rodando películas, unas más famosas que otras, pero en Canarias se rodan todo el año pues del orden de 200 cortos, escenas, películas, y un sector que está creciendo muchísimo y además tiene unos incentivos fiscales importantes en la deducción por inversiones que no tienen en el resto del Estado miembro. Por último, las actividades no de construcción, pero sí anexas a la construcción. Bueno, existen algunas empresas establecidas de este tipo que, digamos, la reforma y la restauración no está incluida, pero algunas empresas que sí hacen actividades de reforma tienen algunas actividades establecidas en la zona especial canaria. Por último, las energías renovables. Doña Beatriz Barrera nace en Santa Cruz de Tenerife y es licenciada en Derecho por la Universidad de Laguna y diplomada en Derecho Comunitario por el Colegio de Europa en Brujas. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de las Generales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Antes de ser nombrada presidenta del consorcio por el Consejo de Ministros, ocupaba el cargo de jefe de Servicio de Asuntos Europeos y auditora interna del organismo pagador de las ayudas europeas, abonadas con los fondos europeos, además de ser responsable del Centro de Información de la Comunidad Europea, Europe Direct, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Desde el año 2011, doña Beatriz Barrera ha sido consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Popular, donde ejercía como miembro de la Comisión Plenaria de Economía, Competitividad y Turismo.
También ha sido directora general en la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias y miembro del Consejo de Administración del Instituto Canario de Administración y Empleo. Entre 1989 y 1992, doña Beatriz Barrera asumió la jefatura de servicio de la Dirección General de Empleo del Gobierno de Canarias, pasando a... Señora Presidenta del Consorcio de la Zona Extraccionaria, señoras y señores, queridos socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este primer acto del curso de actividades de la Real Sociedad Económica después de la pausa del verano. Muchas gracias, señora Presidenta del Consorcio de la SEC, por aceptar nuestra invitación a venir a disertar en esta institución y además, como digo, abrir de nuevo nuestra actividad que, como todos ustedes saben, está dirigida a la reflexión y propuesta de soluciones para las cuestiones de importancia que se le plantean a la sociedad canaria. Que nuestro ámbito de interés más inmediato sea la comunidad insular de Gran Canaria no nos convierte en provincianos y localistas con el horizonte limitado por la convivencia local. Nos interesan tanto o más las cuestiones de interés regional, como la que se va a tratar esta tarde, así como los problemas de la nación española, y más en la presente coyuntura histórica tan compleja y difícil que está requiriendo el ejercicio de cualidades en político y ciudadano que no son precisamente las propias de la vida cotidiana, sino que tienen que estar inspiradas por la lucidez, la inteligencia de la realidad y el pragmatismo. Uno de los problemas más serios que encara la sociedad española es la crisis económica. Hoy vamos a conocer los criterios de una persona de alta responsabilidad en la política económica de Canarias para aportar soluciones que mejoren la profunda depresión económica en que nos encontramos.